Sean bienvenidos a un nuevo video en El Balonazo, su canal de confianza sobre fútbol internacional. Y el día de hoy que me acompaña el crack de Alex. ¿Qué tal estás, Alex? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Pues me acompaña Alex para hablar sobre una joven promesa que, bueno, es donde es tu ámbito preferido, supongo, donde de lo que más hablas, y una joven promesa que ha ganado popularidad a lo largo de la temporada a raíz de la compra del Real Madrid. Estamos hablando de Endrick, el jugador brasileño de 16 años, 2006, cabe destacar. Un año menos que yo tiene Endrick, por ejemplo, algo raro de decir porque soy bastante joven. Entonces, esa sorpresividad que genera el talento tan específico de Endrick, que además ha sido una compra bastante alta, se habla de una cifra que puede llegar a los 70 millones entre variables y demás, y en general es algo bastante inusual que se ve muy pocas veces en el fútbol. Entonces, claro, vamos a hablar un poco del perfil de Hendrik, pero primero preguntarte lo primero, lo más introductorio que se puede hablar de él en cuanto a talento y en cuanto a lo especial que puede ser. Bueno, de Hendrik, para quien no lo conozca, podemos decir de él que si no es el talento con más potencial del mundo, está muy cerca de serlo, que va varios años adelantado a su edad, porque pudiendo haber jugado el sudamericano sub-20 e incluso el sudamericano sub-17, que era todo de jugadores de 2006, alguno de 2007, como era el caso de Kendry Páez, por ejemplo. Ha estado ya con el primer equipo directamente. Como bien has dicho, lo ha firmado el Real Madrid por una cantidad indecente de dinero, como todas las que se mueven en el mundo del fútbol. Y, y básicamente ha sido por la irrupción que ha tenido desde la Copiña del año pasado, enero de 2022, si no recuerdo mal, hasta la fecha de hoy, que debutó con el primer equipo, si no recuerdo mal, pues cuando cumplió los 16 años, creo que es de agosto el chico, y empezó a marcar goles muy pronto. Luego tuvo, es verdad, en los estaduales una etapa en la que estuvo unos cuantos partidos sin marcar, no sé si recuerdo si fueron 12, 15 partidos, y digamos que el boom como que se frenó un poco porque, claro, un chaval acostumbrado a ver golazos fin de semana sí, fin de semana también, y a tener noticias suyas como el mejor talento del mundo, pues a veces choca que esa racha se corte, pero es normal. Es el salto al fútbol profesional, no deja de ser un niño y tiene mucho por desarrollar y mucho que aprender. Exactamente, de hecho, lo especial de su talento también se puede decir que es esa manera de compensarlo entre las grandes capacidades físicas que tiene a su edad y el talento en sí, esa técnica y esos conceptos que maneja, porque claro, yo creo que podemos darle primero lugar a ese físico porque es un jugador superlativo en ese aspecto. Es un tipo con un tren inferior emocionante, con un tren superior bastante bueno también, que sabe cargar el disparo muy bien, que sabe utilizar su cuerpo para ganar ventaja y que además tiene una zancada impresionante que desde que acelera hasta el final del sprint. Y eso evidentemente le da ventaja a su edad y en el fútbol profesional también hace verlo como un jugador realmente competitivo. Yo creo que este puede ser principalmente el mayor punto de atractivo que tiene como jugador. Ese físico impresionante con apenas 16 años es una locura absoluta, ¿no? Sí, de hecho, la explicación es inmejorable porque creo que el físico que tiene, especialmente el tren inferior, como bien has mencionado, es lo que le ha dado esa enorme ventaja respecto a los chavales de su edad y lo que le ha hecho ser un jugador que en el salto al profesionalismo no se ha notado demasiada diferencia a nivel físico con los jugadores que le podían sacar 10, 15 años. Este es el nivel que estamos hablando. A partir de ahí, evidentemente, tienes que tener más que un buen físico, porque en el momento en el que el físico se iguala, que es lo que le pasa a muchos jóvenes, que en el momento en el que tú sacas ventaja siendo más fuerte o más rápido que la gente de tu edad, pero saltas al fútbol profesional y eso ya no te sirve porque necesitas tener talento, evidentemente, para marcar la diferencia. Enric también lo tiene y sobre todo lo tiene en el área, cerca del área, a nivel de determinación, de definición y delante del portero. Tiene muchísimo gol, tiene muchísima creatividad en la definición y en el golpeo y es un jugador que potencialmente tiene que ser uno de los mejores delanteros del mundo. La duda que hay con él quizás también esté en el ámbito físico porque es un jugador
te diría que muy bajito, igual, porque no supera por mucho el 1,70 si es que lo supera. Y es verdad que si nos ponemos a revisar, tampoco hay muchísimos futbolistas de superélite que rocen el 1,70. Ahí tienes que tener mucho, mucho talento para compensar ese déficit físico que puedes tener respecto a jugadores que te saquen 10 centímetros o 15 centímetros, que evidentemente lo vas a tener. Pero bueno, creo que Endrick está empezando su carrera, como bien hemos dicho antes, el talento lo tiene y tiene mucho por desarrollar todavía, tiene que adaptarse al fútbol brasileño, tiene 2 años por delante antes de ir de marchar a España y vamos a ver qué tal le va, vamos a ver qué tal le va. Acaba de empezar la liga brasileña, ya veremos qué es de él esta temporada. Eso es, y justo en cuanto a cómo lo compensa ese físico con el talento, que era lo que mencionábamos, creo que tiene una capacidad, por ejemplo, una capacidad de giro muy buena, que es algo que se pide ahora mucho en el fútbol de élite. Tiene una capacidad, como ya mencionaba, para sacar ventaja a través de la zancada bastante positiva y una capacidad muy buena también para sacar ese disparo directamente, ya sea, claro, de manera muy veloz antes de que llegue la marca, con el balón relativamente incómodo y eso evidentemente le hace tener bastantes cifras buenas en cuanto a goles y bueno, un jugador bastante dominante dentro del área frente a la portería, como ya mencionas, que es algo que en cuanto a talento, evidentemente se va a pedir mucho en la élite y le pueden pedir mucho a la hora de saltar a equipos europeos o así. Y ahora se está formando y es un buen lugar para crear esos automatismos. Por ejemplo, hemos visto que es un jugador que también suele intentar muchas cosas que quizás no necesariamente le deben salir, ya sea regates o giros o cosas que con esa creatividad y ese dinamismo pueden a veces no funcionar, pero crear esos automatismos desde la edad que tiene es bastante positivo para su formación y evidentemente yo creo que va a tener un impacto positivo en el largo plazo. Eso, claro, ya sabe, por ejemplo, cómo girarse, que es algo que, como menciono, utiliza bastante bien. Y también tiene que crear esos automatismos a la hora de asociarse, porque con el balón en los pies tiene que reconocer bien cuando la jugada le pide correr, cuando la jugada le pide pasar, cuando la jugada le pide moverse sin balón. Y eso también es donde no sé hasta qué punto se queda bien, porque yo creo que por talento, con balón y a nivel físico es bastante bueno. A nivel de interpretación y lectura es donde tiene que mejorar, pero evidentemente es un jugador bastante joven y tiene mucho para ello. Lo que hemos visto es una muestra bastante interesante y que puede llamar a la ambición. ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto, Hendrik? Bueno, creo que como hemos dicho, tiene muchas cosas que mejorar, porque como cualquier jugador de 16 años tiene muchas cosas que mejorar. Creo que su principal ventaja ahora mismo es ese tren inferior que citábamos antes, que le ayuda primero, como bien decías, esas sprints de larga distancia, de media distancia, esas conducciones que tiene él con campo por delante, se hacen muy difíciles de parar cuando tienes esas piernas que tiene él. Luego, cuando chocas con él en carrera es difícil tirarle. Ahora bien, creo que ese juego entre líneas que tiene, esa capacidad de asociación, em, cuando chocan con él estando él quieto o él jugando de espaldas, creo que ahí le cuesta, porque evidentemente es un jugador, como hemos dicho, no muy grande. Es verdad que tiene piernas para aguantarlo y para aguantar ese choque, pero creo que le cuesta entre líneas jugando, porque tampoco es un jugador al que yo definiría como especialmente fino. Sí que es creativo y eh, en el sentido positivo de la palabra, es muy sinvergüenza, porque intenta muchas cosas que no le ves a muchos jugadores. Yo es el único jugador que he visto intentar en repetidas ocasiones chilenas desde fuera del área y le ha salido alguna que otra. Tiene un gol muy famoso en la copiña famosa de 2022, que quien no lo haya visto, le insto a que lo busque porque es espectacular. Acaba en gol, evidentemente, y acaba siendo creo que el gol del torneo, si mal no recuerdo. A nivel de interpretación, esto es como todo. Esto yo creo que es lo último que se tarda en coger, porque te pongo un ejemplo. Los jugadores que más necesitan de esta interpretación normalmente suelen ser los defensas. Los defensas, cuanto más retrasado juegas, más necesitas de saber leer, saber anticipar, la experiencia pesa mucho y por eso hay tan pocos centrales jóvenes en la élite y por eso suelen salir muchos más jóvenes en parcela ofensiva que defensiva, porque esta experiencia, esta lectura se va cogiendo con los años. Entonces,
A Endrick, evidentemente, todavía tiene que ganar ese tipo de cosas, pero lo principal, la materia prima que tiene él es muy buena y no creo que eso es una cuestión de tiempo, no es nada preocupante. El resto de cosas yo creo que las tiene y bueno, es que lo ha fichado el Real Madrid y por una cantidad, ya decimos, muy, muy grande de dinero y cuando eso pasa es que evidentemente algo tienes que tener. Claro, y condiciones tiene de sobra para dominar el fútbol de élite a largo plazo. Y justo ahora que hablamos de lo del Real Madrid, yo creo que es un tema a tocar. Más ahora tenemos recientemente la eliminatoria del Real Madrid versus el Manchester City, donde el equipo cayó eliminado y está ahora el debate con el tema Benzema, el tema 9 porque se fichó a Endrick, que claro, es un delantero que llega en 2024, pero lo más seguro es que necesite un proceso de adaptación con paciencia, como pasó con Vinicius en su tiempo, o con Rodrigo incluso, que jugaron un buen tiempo en el filial y allí se les necesitó bastante paciencia para que explotaran y rindieran en el primer equipo. Y claro, con Hendrik es evidente que no se puede tener esa desesperación con su llegada, no se puede contar con él de inicio y entonces aunque se podría decir y asegurar que es el sucesor de esa posición del 9 dentro del equipo, no hay ninguna garantía completa y también hay que esperar cómo se dé su evolución y dejarlo entrar de a poco, cómo se debería gestionar una joven promesa en ritmo común, que creo que así debería ser en todas partes. Entonces, más o menos, ¿cómo crees tú que se pueda dar ese proceso dentro del Real Madrid, que además sabemos que es una entidad que busca resultados a corto o mediano plazo, entendiendo que compran estas promesas para el beneficio próximo? Yo creo que el ejemplo más práctico lo tenemos efectivamente en el caso de Vinicius en su día. Creo que no sería raro que en su llegada a España pasase por el Castilla, por ejemplo, por el filial del Real Madrid antes de tocar primer equipo, para adaptarse un poco a lo que viene siendo ese fútbol, para que vea lo que le espera, para que vaya cogiendo ese ritmo, para que vaya conociendo a sus compañeros, entrando con el Castilla y entrenando con el primer equipo. Bueno, ese tiempo de adaptación que yo creo que todo futbolista que viene de fuera, más en el caso de Sudamérica, que es una cultura futbolística distinta, se vaya pudiendo adaptar poco a poco. Vinicius, el caso que tenía es que tenía que mejorar algo que difícilmente se mejora y lo acabó mejorando, que es el tema de la definición del gol, como hemos visto ahora mismo, siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Em, y Endrick eso ya lo tiene. También es verdad que son futbolistas muy distintos. Uno ya tiene el gol, pero no tiene el regate. El otro tenía el regate y no tenía gol. Bueno, ya veremos si Endrick es capaz de hacerse a un futbolista aún más completo de lo que aspira a ser, pero yo creo que sobre todo sí que tiene que ser ese relevo para el 9 del Real Madrid. No podemos esperar tampoco un perfil similar a Benzema, porque yo creo que en cuanto a delanteros son todo lo contrario. O sea, Benzema es un falso 9, es un jugador que destaca sobre todo fuera del área y que en estos últimos años sin Cristiano Ronaldo en el equipo ha cogido el tema del gol y bueno, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos años. Y Endrick es un jugador de un ariete, un futbolista de desmarques, de movilidad y de sobre todo tener mucho gol. Y como decías antes, de tener un disparo muy, muy certero y una definición muy, muy creativa en muchos aspectos. Evidentemente, el aficionado del Real Madrid no puede esperar que con 18 años y recién llegado de Palmeiras vaya a ser un jugador diferencial en el probablemente mejor equipo del mundo, uno de los mejores equipos del mundo en los últimos años, pero creo que el fichaje y la apuesta están muy bien tirados, sobre todo viendo cómo está el mercado de delanteros, lo caros que son, lo difícil que es acceder a uno a un precio razonable y en general los pocos delanteros que hay, porque delanteros de primerísimo nivel, ¿cuántos habrá? ¿Tres, cuatro, cinco? Y son muy difíciles de acceder a ellos. Entonces, bueno, el Real Madrid la política de empezar a ficharlos cuando tienen 16, 17, 18 le está saliendo muy bien. Ya veremos si en una posición tan delicada y tan definitoria como es el 9 le sale bien. Por ahora yo creo que la apuesta está muy bien tirada. Sí, eso, bueno, evidentemente eso lo veremos a lo largo del paso del tiempo, pero claro, es por perfil, por condiciones y además por jerarquía, que creo que no es un tema que hemos tocado mucho. Esa confianza que se tiene entre sí mismo, esa jerarquía y ese liderazgo que puede tener dentro del terreno de juego, menos comunicacional, más de actitud.
yo creo que es algo por el que, es un tema por el que el Real Madrid evidentemente se ha visto atraído. Yo creo que esa jerarquía es el ADN que busca el equipo y esa competitividad que tiene Hendrik es ideal para llegar a Madrid y bueno, yo creo que tiene de sobra. ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto? Pues está muy bien tirado porque ese es un tema que se me había olvidado comentar y efectivamente. Además me acuerdo que lo comenté en otro programa de radio cuando me invitaron a hablar sobre este mismo tema y el carácter competitivo de Hendrik y la personalidad que tiene dentro del campo, también en sentido positivo, aunque a veces le pueda pasar malas jugadas, el tema del ego que tiene Hendrik con 16 años, con haberse sabido siempre el mejor de su equipo a mucha diferencia de los demás es algo primero que va a tener que controlar, porque evidentemente cuando llegue a jugar la Champions y cuando llegue a jugar en el Real Madrid, no va a ser, entiendo, tan superior como lo ha sido con 14, 13 años en las inferiores de Palmeiras y las inferiores de Brasil. Pero esa personalidad que tiene, también el saber estar, el saber esperar tu momento, eso es muy, muy ADN Real Madrid. Lo hemos visto mil veces en la Champions, cómo parece que al Real Madrid lo dominan y al final acaba pasando la eliminatoria. Este año no ha pasado, ya lo hemos visto hace unos días, pero sí que creo que la personalidad de Endrick va como anillo al dedo con la del Real Madrid. Es, creo que casan a la perfección esa competitividad, esa ambición, ya te digo, que no se lo tome mal nadie, el tema del ego, creo que el fichaje también tiene, estoy seguro de que tiene mucho peso ese aspecto psicológico, que es uno de los cuatro aspectos que se suelen tener en cuenta a la hora de ojear a un futbolista, junto al técnico, al táctico y al físico, lógicamente. Sí, eso claro, tuvo que ver esa personalidad de Hendrik, característica para su edad, y bueno, en líneas generales también lo que mencionaste del delantero, adoptarse, bueno, el Real Madrid ha buscado mucho a Mbappé, que no es un punta como tal, pero puede hacer esa función, y luego conseguir un Haaland, conseguir un Lewandowski, otro Benzema, un Harry Kane, son jugadores realmente inaccesibles, como mencionabas y bueno, intentar formar ese delantero desde el inicio, desde su formación básicamente, es una estrategia buena que ha funcionado y que seguro le funciona al Real Madrid, que también, bueno, también lo ha intentado en el filial, ahora va a salir Álvaro Rodríguez, también se fichó al chico del Leverkusen, Iker Bravo, bueno, que aún no está fichado, no está en propiedad, pero también se está intentando por allí porque, claro, supongo que el tema del delantero preocupa a largo plazo y se va a terminar viendo qué pase allí. Así que bueno, yo creo que ya podemos ir concluyendo, Alex. ¿Qué alguna otra cosa que quieras añadir sobre Hendrik para ir cerrando? Pues mira, ahora que me sacas el tema de Haaland, por ejemplo, que acabas de mencionar, creo que es el perfil de delantero, y vamos, entre comillas, lo de perfil de delantero al que más se parece Hendrik de esta nueva hornada que está saliendo. Para quien no lo haya visto, creo que es ese tipo de delantero. La diferencia es que Haaland es un alienígena físicamente, en el sentido de es muy raro encontrarte a un jugador extremadamente rápido yendo al espacio, con esa definición, con esa coordinación, midiendo 1,95 que debe medir él. Claro, Hendrik te hace eso midiendo 1,70. Es verdad que con unas piernas de superdotado, por eso está donde está y por eso va a llegar donde presumiblemente va a llegar. Pero el perfil de jugador es ese. Es un jugador igual menos participativo fuera del área, menos espectacular que Benzema en el sentido asociativo, en el sentido de participar en la circulación del balón, pero que delante del portero, si su equipo le nutre bien y le surte bien de balones, es un delantero que fácilmente tendría que estar rondando la veintena, la treintena de goles y ya veremos si no más. Si todo se da bien, claro, evidentemente que recordemos que es un chaval de 16 años que también tiene que vérselas en las malas como hasta ahora, que ahora creo que ha empezado el Brasileirao hace poco y no es ni siquiera titular ahora mismo. Por mucho nombre que tenga, tiene todo por hacer todavía. Entonces, calma, vamos a ver qué es de él estos 2 años, cómo se termina de formar en el fútbol profesional, siendo, insisto, extremadamente joven, porque hay muy pocos chavales de 2006 o incluso 2007 que ya hay alguno jugando en categoría profesional.
y lo del Real Madrid ya llegará porque va a llegar, ya sabemos que va a llegar, pero aún quedan 2 añitos. Sí, hay que echarle el ojo a su evolución, a su desarrollo y bueno, esperar mientras tanto que nos dé bastante espectáculo acá en Sudamérica y que luego cuando dé el salto se dé de la mejor manera posible. A ti, Alex, gracias por pasarte por el canal. Puedes decirle a la gente que esté viendo dónde te pueden seguir y dónde te pueden leer. Nada, un placer por la invitación y donde más activo estoy suele ser en Twitter, en mi cuenta de @alex14martinez_. Y ahí ahora mismo estoy un poco parado porque estoy un poco reposando después del Sudamericano Sub-20 primero y del Sudamericano Sub-17 después, pero mañana empieza el Mundial Sub-20, ha empezado ya el Europeo Sub-17, así que vamos a tener que ir volviendo a la faena en breve. Eso es, acá abajo en la descripción estará todo para que vayan a leer a Alex, que es un crack absoluto. Y bueno, acá en los comentarios también pueden dejarnos sus opiniones acerca de Hendrik, lo que hayan visto. Recuerden ver el gol de chilena de Hendrik. Y bueno, algunos highlights también se pueden ver, leer alguna cosa por allí. Y nada, aquí en el canal seguiremos hablando de fútbol y sin más nada que añadir, nosotros nos veremos en un próximo video.